Hola, este video va a ser súper cortito. Está pensado para mis pequeños estudiantes, ya que soy profesora, en especial a los estudiantes que han trabajado conmigo, que son de primer ciclo. En Chile, primer ciclo son los más pequeñitos, como hasta los 10 años más o menos. Y pensando en que de repente llevan tarea y en la época que estamos viviendo por el coronavirus, hay muchos haciendo actividades escolares en casa. Y bueno, también para la gente adulta como yo que lee por gusto y le gusta también tomar apuntes de los libros que lee, voy a mostrarles un poquito cómo yo lo hago por si les sirve. Hay materiales que quizás tienen en casa, algunos los pueden hacer o pueden pedirle al hermanito mayor. Así que vamos a ver más o menos algunos materiales para destacar, para tomar notas y cosas que les puedan servir en su lectura. Entonces para esto les voy a mostrar, yo tengo aquí algunas cositas que seleccioné de las que yo ocupo. Ya, vamos a ver. Aquí tengo un cuaderno pequeño, estos separadores de página que son adhesivos. De hecho, como los ocupo bastante ya no me quedan tantos colores. Hay otros que se pueden comprar con clip y que traen figuritas. También están los clásicos largos que son como de cartón, pero uno los puede hacer también. Los lápices de colores. Aquí solo tengo dos, pero en general ocupo muchos. Y de hecho este lo hice en clases el año pasado con unos pequeñitos. Yo creo que si ven este video van a recordar que los hicimos. Para hacer este tipo de marcador o separador de página hay videos en YouTube. De hecho yo lo encontré buscando algo así como manualidades con cartulina. Y me aparecieron estos que se llamaban marcadores kawaii. ¿Ya? Así que son súper fáciles. Y lo hicimos con los niños en clase. Eso si no tienes en el momento recursos para comprar. También aquí hay un taquito pequeño. Este dice preguntas. Recuerdo que me lo dio una colega. Trae varios. Lo bueno es que son adhesivos. Entonces si tú estás leyendo por gusto algo que te llame la atención o estudiando, puedes irlos pegando en los extremos o en la parte posterior si es que no hay texto en tu libro con alguna cosa que te haya llamado la atención. Están los tacos tradicionales de colores adhesivos. Aquí tengo otro separador tipo clip. Y me compré en un local chino hace tiempo esto que parece una libreta, pero trae muchos tacos adhesivos de distinto tamaño. Todo sirve para destacar, tomar apuntes. Por ejemplo, si vas a estudiar, para colocar palabras clave. ¿Ya? Eso yo lo trabajaba harto con mis chiquillos en el colegio. Palabras desconocidas o palabras clave. Podrías tú ocupar para subrayar, para marcar algo que te llamó la atención, una palabra, preguntitas. Ahora, para destacar algo o marcar dónde quedaste, porque esto sirve solo para la página porque va en el extremo de arriba. Si hay una frase o una palabra en particular, podemos ocupar estos adhesivos porque son transparentes, ¿ya? Algunos no lo son, así que, por ejemplo, los otros que tengo ahí de papel, esos no lo son. Estos yo los podría colocar como adulto o como niño que quizás tiene que estudiar algo encima de la palabra o la frase, ¿ya? Así que es súper práctico y el pegamento dura bastante, así que se puede reutilizar muchas veces y lo puedes tener mucho tiempo en un libro. Ya, luego de ver los accesorios, por llamarlo de algún modo, otra cosa importante si tienes, por ejemplo, que estudiar, yo lo hago porque me gusta mucho, sobre todo los libros de psicología, tomo apuntes. Entonces normalmente tengo un cuaderno o libreta al lado de donde estoy leyendo. Ya, entonces,
¿Qué hacíamos siempre con los chiquillos cuando teníamos que trabajar en base a algún libro? Algo que se llama ficha literaria. Puede que lo conozcan con otro nombre, pero básicamente es como hacer una tarjeta. Si vas a disertar, por ejemplo, como estudiante te puede servir hacer con cartón una tarjetita para no ocupar la clásica cartulina y para memorizar o para preparar el trabajo o hacer una especie de síntesis. Entonces nuestra ficha nosotros lo ensayábamos en el cuaderno. Colocábamos, por ejemplo, que tenía que tener, voy a marcarlo solo con la letra inicial ya, para no demorarme. El título del libro, el autor, el tipo de texto, ya. Colocábamos personajes, el ambiente o los tipos de ambiente en donde se desarrollaba la historia. También podemos agregarle ahí otros elementos cuando estamos hablando de estudiantes un poquito más grandes. Por ejemplo, el tipo de narrador, una descripción, por ejemplo, física o psicológica de los personajes. Vamos a ponerle la D de descripción. Y cuando yo conocí este tipo de síntesis, también se le agregaba, después de todos esos datos que son súper concretos, un resumen. El resumen lo hace el estudiante, ¿ya? Ahora, el resumen es complicado porque de repente, en lugar de resumir, los niños tienden a copiar todo, ¿ya? Entonces, puede ser que si tú tienes una buena memoria, como en mi caso, en lugar de escribir un resumen que quizás no te va a quedar muy corto, hagas un organizador gráfico, ¿ya? Normalmente yo ocupo esquemas. Entonces, ¿qué es lo especial? Que ocupamos ahí solo palabras claves, que es algo que mencioné antes, ¿ya? Entonces con los niñitos hacíamos de repente nubes, óvalos o la figura que a ellos les gustara. Íbamos colocando nuestras palabras claves, colocando una palabra que me ayudara a vincular esto. Y la idea es que si tú tienes buena memoria, al ver tu organizador gráfico y al ver las palabras claves, te acuerdes, ah, esta palabra se trataba de esto, listo. Y lo logres recordar rápido, ¿ya? Ahora, si tu memoria no es tan buena y vas a ver la palabra y no te va a decir nada, entonces necesitas agregarle un poquito más de cosas aquí entre medio. Una frase más larga, una explicación y un par de ejemplos, ¿ya? Ahora, si en general esto no te ayuda mucho, primero hablamos del resumen, pero el resumen en los niños pequeños no suele funcionar muy bien porque en el fondo transcriben todo, ¿ya? El esquema con palabritas clave y un par de ejemplos pequeñitos o un dibujo asociado al ladito podría funcionar mejor. Si te gusta escribir o hacer las cosas con más detalle o eres una persona más grande, un estudiante más grande, segundo ciclo por ejemplo, podríamos hacer punteos con ideas. Ahora la idea, ocupando de nuevo la palabra, es que coloques una oración o una frase breve, ¿ya? A partir de la cual te puedas acordar de lo que estabas estudiando. Aparte del punteo, puede ser que ocupes un cuadro resumen, ¿ya? Y es como lo que uno hace a veces en clase. Esto no me está quedando muy derecho, pero ustedes entienden la idea. Puedo anotar ideas, conceptos. Si estoy hablando del estudio de un libro del que tengo que hacer una prueba o una disertación, puedo hacerlo parecido a la ficha literaria, con algunos datos específicos. Un cuadro comparativo de personajes, de ambientes, de momentos de la historia. Y esa es otra manera de ir resumiendo la información. Porque si hago un resumen de un libro, al final igual me va a quedar una hoja llena de cosas. La idea de hacer un cuadro, el punteo o un organizador gráfico es rescatar solo lo más relevante para no tener que volver a leer muchas veces un texto completo o un libro completo, ¿ya? Cuando estamos estudiando. Y por cierto, que no se nos olvide recordar que hablamos de lo importante cuando soy estudiante y normalmente aparece como pregunta en las evaluaciones.
el título, el autor, el tipo de texto. Porque yo siempre lo ocupo esto con niños, porque cuando los niños son muy pequeños, los primeros textos con los que normalmente trabajan son, por ejemplo, canciones, rimas, cuentos. Y muchos niños se quedan pensando que todo el mundo de los textos son solamente cuentos. Y cuando empiezan a crecer, se empiezan a dar cuenta de que existen otras cosas. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que los vayan distinguiendo y hago el ejercicio de mencionar qué tipo de texto es el que estoy trabajando. ¿Ya? Después vimos el tema de personajes, ambientes, descripciones. Y si me lo piden, voy a tener que practicar cómo hacer un resumen. ¿Ya? Pero ojo que el resumen no es copiar todo el texto de nuevo. Yo podría empezar a practicar haciendo resúmenes pensando en lo que yo recuerdo de lo que leí. ¿Ya? O también apoyándome en lo que uno hace a veces en los libros de clase, que es subrayar algunas frases o palabras y a partir de eso ir armando las ideas para mi resumen. Pero esto es un poquito fome, así que de pronto es mejor y más entretenido porque los niños también colorean sus esquemas o sus tablas, ¿ya? Y lo otro era el tema de punteos con frases cortas. Eso, y también me puedo ir apoyando si el libro no es mío, no lo puedo rayar. Tengo la opción de los marcadores que son transparentes que puedo colocar encima de la frase. Tengo la opción de los separadores de página que me puedo comprar o que los puedo hacer. ¿Ya? Esta actividad igual es buena hacerla, la pueden hacer en la casa o en el colegio, porque se toma poco tiempo, es fácil, se puede hacer con un material económico, con retazos de cartulina, y a los niños les gusta mucho porque la decoran como quieren. Y también tengo los taquitos, adhesivos. También es bueno esto en el caso de la gente adulta, porque personalmente cuando tienes mucho trabajo, por ejemplo yo que soy profesora, y estás en el computador, porque no toda la gente ocupa agendas, a veces anotan en la agenda pero se les pierde la agenda. En el computador puedes colocar a un costado de la pantalla o abajito cerca del teclado taquitos pegados. Pueden ser varios con tus actividades o uno solo un poquito más grande. Enumerar tus actividades. Yo suelo hacer eso. Y vamos haciéndole tic a lo que ya tenemos hecho. ¿Ya? Y si hay algo por terminar, yo le coloco una P de pendiente. Y así te puedes organizar con trabajo y estudio. Ahora, si estás muy agobiado y eres más grande, también es bueno la aplicación de Google que trae un calendario que yo me imagino que ahora todos los celulares lo traen. Y puedes colocar tus actividades con distinto color y con alarma. ¿Ya? Espero que les sirva de algo esto para los pequeños que están estudiando con los hermanitos mayores o con la familia en la casa.